Decirles que en este trabajo me siento un poco como la hermana de Sherlock Holmes, ¿no? Hombre, yo no busco asesinos, pero sí busco los secretos, el misterio, el trasfondo que pueda haber dentro de una obra de arte y que además nos han dejado los pintores de la época, de forma especial los pintores o los artistas del gótico y del Renacimiento, y que además lo hacían aposta para que nosotros los buscáramos. Por eso esta tarde lo que quiero intentar conseguir es, en principio, por supuesto, el disfrute de todos ustedes. Y en segundo lugar, abrir la mente a esa forma que tenemos hoy en día de ver una obra de arte que yo considero que es un poco limitada. Vamos a ver si lo consigo. Y empezamos con ello. Bien, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en el sitio adecuado, en el más cómodo para nosotros. Pues podemos hacer como esta criada fisgona que tenemos aquí, que está bailando, y en el momento en que oye hablar en la sala de al lado, pone el oído. Podemos ser de ese tipo, ¿no? O podemos ser de este otro, en donde tenemos a dos comitentes que a través de una puerta abierta quieren ver qué es lo que está pasando en la tabla central. Claro, podrán ver que esta es una situación así como un poco incómoda, ¿no? Pero miren ustedes también el trasfondo. Los dos están arrodillados. La mujer no ve absolutamente nada. El hombre, ¿qué es lo que ve? La espalda de un ángel que está de pie. ¿Y qué es lo que quieren conseguir? Pues lo que se quiere conseguir en esa posición es la intercesión del ángel ante la Virgen, en una época en que la Virgen era importantísima. Rezar a ella era una de las cosas más relevantes de la vida de estas personas del medievo y del Renacimiento. Bueno, pero también podemos conseguir colocarnos como los VIP, ¿no? Enfrente de la escena, y estamos viendo, nos encontramos en el teatro, porque los pintores copian mucho a los artistas. Entonces aquí podemos ver un drama litúrgico, un auto sacramental. Bien, elijan la posición más cómoda. Una vez que estamos bien situados, pues aquí tenemos un ángel que nos va a llevar hacia adelante. Este ángel tiene dos funciones. Una, la de anunciar a la Virgen lo que viene a la tierra a decirle de parte de Dios, Padre, y otra, la de llevarnos hacia adelante. Mírenlo. Tenemos un ángel que se encuentra al inicio de una predela y lo que nos quiere llevar es a lo largo de la historia de la vida de la infancia de Cristo. Claro, desgraciadamente nosotros hoy no vamos a poder ver esa historia. Nos vamos a quedar en la tabla inicial, pero la tabla inicial que tiene una trascendencia importantísima y que merece la pena detenerse en una tarde como la de hoy. Comenzamos con esta obra, uno de los libros más famosos leídos en el momento en que se escribieron, que es La vida de los santos de Santiago de Vorágine. Nos vamos a detener en el texto que nosotros tenemos aquí a nuestra izquierda. Aquí comienza la historia de nuestro Señor Jesucristo, según lo que está contenido en la epístola de San Pablo. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo a este mundo. Él vino entre nosotros en el tiempo del advenimiento, de la revelación, de la renovación o de la reconciliación, o de la redención, o de la iluminación, o de la visitación. Y el tiempo del advenimiento fue aquel tiempo cuando Dios apareció en la carne y padeció. Es una paráfrasis de Gálatas 4:4, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. Bien, una cosa es adorar una pintura
y otra conocer a través de la historia pintada qué es lo que hay que adorar. Porque lo que la Sagrada Escritura proporciona a los que saben leer no es lo que la pintura proporciona a los analfabetos que saben mirar. En ella, los ignorantes ven los ejemplos que tienen que imitar y leer lo que no saben leer. Por eso, principalmente para los paganos, la pintura equivale a la lectura. Y este texto se complementa con el siguiente. La pintura nos conmueve más que la escritura. De hecho, a través de la pintura, el acontecimiento se presenta ante nuestros ojos como si lo viéramos en el acto, mientras que con la escritura nos llega como si escucháramos la historia, lo cual conmueve mucho menos. Por eso, incluso en la Iglesia, no profesamos mayor respeto por los libros que por las imágenes y las pinturas. Tenemos que retrotraernos a una época en donde la gente, la mayoría de la gente, no sabe leer y escribir. Y entonces los predicadores dentro de la Iglesia tienen que buscarse medios para enseñar a ese tipo de gente. Y así nos encontramos con una anécdota que nos escriben que es de Bonifacio VIII, en un momento en el que, démonos cuenta, nosotros ahora, si queremos una obra de arte, nos vamos a ver una exposición de un artista y elegimos algo que ellos han hecho con anterioridad. En esta época no, en esta época los artistas hacen lo que les dicen que tiene que hacer, porque tienen que cobrar, tienen que vivir de ese trabajo. Bien, pues una anécdota curiosa viene del Papa Bonifacio VIII, en el que nos cuentan que encarga una obra de arte en donde dos pintores tienen que llevar a cabo la representación de varios santos que les dice el Papa. Pero, por su cuenta y riesgo, dicen que, bien, que también van a pintar ahí a un San Francisco y a un San Antonio. Cuando el Papa se entera, pues se enfada muchísimo y, bien, dice que, bueno, que puede pasar a San Francisco, pero que a San Antonio de ninguna de las maneras, ¿no? Y nos cuentan, toda la gente enviada por el Papa para cumplir esta orden fue derribada al suelo, ferozmente golpeada y arrastrada por un espíritu terrible, resonante, gigantesco. Cuando el Papa se enteró, dijo, dejemos entonces al San Antonio, ya que vemos que quiere quedarse en conflicto con él, podremos perder más de lo que ganamos, para que vean cómo eran las cosas en esta época. Bien, y aquí, para informarles, para decirles que estamos en una época en la que la Iglesia también recomienda que haya ciertas cosas que no aparezcan en la pintura. Yo, en este caso, en el que estoy hablando de la Anunciación, pues les traigo una de las pinturas habituales, porque aparece con mucha frecuencia, de este niño que se denomina el niño de la Pasión. Unas veces aparece con una cruz y otras veces sin ella, ¿no? Para representar aquí la Santísima Trinidad. Pero a la Iglesia esto no les gusta, y así dicen, debe culparse a los pintores cuando pintan cosas contrarias a nuestra fe. Por ejemplo, cuando representan en la Anunciación a una criatura ya formada, Jesús, como enviada al seno de la Virgen, como si el cuerpo que él tomó no fuera compuesto de la sustancia de ella. Permítame que pierda unos minutos en enseñarles un poquito de caligrafía. Vamos a hacer un taller de caligrafía. Con una de las letras, o quizás la letra que más se utiliza en esta época para escribir los textos que nos aparecen en el arte, y es la letra gótica de textura. En una división muy resumida de lo que son las letras góticas, tenemos por un lado la gótica de libros, que es en donde nos está apareciendo aquí esta gótica formal, lettera textualis o de textura, y luego la gótica de los documentos, que bueno, también es hablar de la letra gótica es un curso entero. Pero sí decirles que en esta época no se le denominaba letra gótica, se le denominaba letra moderna. ¿Por qué? Para diferenciarla de la letra antigua. La letra antigua era la letra carolingia. El nombre de gótica se la pusieron los artistas renacentistas porque no les gustaba absolutamente nada este tipo de letra. Como lo ven aquí,
Dicen que es oscura, indescifrable, que tiene unos trazos angulares e inquietantes, caracteres defectuosos, y le ponen los adjetivos peyorativos de desalentadora, vulgar, espantosa, atroz, sin gusto tipográfico y mala, muy fea y teutona. Sí, pero la gente que sabía leer y escribir seguía escribiendo esta letra, había aprendido esta letra y la seguía escribiendo. ¿Por qué? Porque era una letra fácil, mucho más fácil de escribir que una letra carolingia. Al mismo tiempo nos tenemos que dar cuenta que la caligrafía pasa de los monasterios, los monjes escriben por amor a Dios, y los profesionales que nos aparecen a partir del siglo XII lo hacen por amor al dinero. Buscan trazos que sean muy fáciles y que se pueda escribir de una forma muy rápida. Y así tenemos, por ejemplo, vamos a aprender a escribir una I. Nosotros hacemos un trazo vertical con una pluma biselada y luego en la parte de arriba le ponemos un rombito, perdón, que me voy, le ponemos un rombito y en la parte de abajo otro rombito. Si ya tenemos escrita la I, tenemos escritas la M, porque la M son 3 íes seguidas, la N son 2 íes seguidas, la U es una N a la inversa, la palabra minimum. Bueno, pues aquí tenemos un texto escrito con todo esto en gótica de textura. ¿Qué significa este texto? Pues fíjense, los muy breves mimos de los dioses de la nieve no desean en absoluto que durante su vida se aligere la gran carga del vino de las paredes. ¿Esto qué significa? Esto no significa absolutamente nada. Ellos se lo pasaban bien escribiendo, practicando y enseñando. Y nos podemos encontrar con textos que nos vuelven locos, pero que no tienen ninguna relevancia para ellos. Lo que quieren es practicar. Aquí tenemos todo el abecedario de minúsculas de una gótica de textura. Los maestros, cuando enseñaban a los niños, dividían este abecedario en 7 días de la semana y cada día les enseñaban 4 letras. Y así se enseñaba a los estudiantes a referirse a Dios Padre antes de comenzar su recitación. El estudiante debía hacer la señal de la cruz y pronunciar las palabras Cruz de Dios. Esta expresión también se convirtió en el título de los abecedarios medievales. Un estudiante no dijo aprendí el alfabeto, sino conozco mi cruz de Dios. Y lo que es también importante para la época y para nosotros en la Edad Media, la metáfora del conocimiento tomó fácilmente la forma de un árbol, como el árbol del conocimiento en el jardín del paraíso terrenal. El primer conocimiento intelectual a adquirir es el alfabeto. Tenemos lo que son las abreviaturas, un mundo súper complejo, con épocas en las que había más abreviaturas, en otros en donde había menos abreviaturas. Pero lo que sí es cierto es que con eso se conseguía economizar espacio, tiempo de escritura y el coste. Cuando uno se acostumbraba a ver esas abreviaturas, evidentemente leía con mucha más facilidad. Y luego tenemos la lineta, que es un signo, es una línea horizontal que aparece encima de una sílaba, de una letra de la palabra, y que nos está indicando que ahí hay una abreviatura. Aquí tenemos un arcángel, San Gabriel, con una filacteria en la que aparece la palabra ave, normal, pero gracia, plena, ahí tenemos una linta que nos está indicando que falta una N, Dominus, que esta es una abreviatura que nos ha llegado a hoy en día y que nos es fácil de entender, y luego Tecum ha escrito las 3 primeras letras, pero luego no ha seguido cuando podía haber seguido porque tenía filacteria. Ha decidido poner unos adornos muy sencillos, pero que son muy bonitos, los están viendo, ¿verdad? Bien. Pero aquí fíjense, la palabra Dominus cambia la abreviatura. Nos escriben Domi y luego una especie de caracolillo ahí para indicarnos que la palabra sigue a Dominus. ¿Qué diferencia hay entre estas 3 líneas? Pues miren, hablamos del punto sobre la I. En la primera no hay puntos, es con la letra gótica en donde aparecen esos puntos que nosotros los vemos ahora mismo como normales, ¿no? En la segunda ya, fíjense, aparece una línea horizontal sobre las íes, muy fina, diferente al grueso con el que se está escribiendo la letra, ¿no? Pero pegada a la I.
Fíjense también estos adornos de la L de cuello de cisne, que son muy bonitos y muy sencillos. Y ya en la parte de abajo pues vemos una letra en la que el punto lo identificamos perfectamente. Un texto en el que vemos que ese punto empieza a utilizarse para aquellas dudas que se puedan tener a la hora de leer un texto. Fácilmente, en la palabra iniquitatibus lo vemos. Las 3 primeras íes sí llevan ese trazo, pero luego la última i no lo lleva. Es una evolución que vamos viendo en la letra. Y aquí, para que puedan ver en una anunciación, ese trazo que empieza a aparecer sobre la i, pero pegada a la misma. Y ese trazo puede estar aquí arriba, como también podía estar aquí abajo. Y fíjense las abreviaturas que nos aparecen en el texto de la Filacteria de la Virgen. Si no sabemos lo que está escrito allí, pues es complicado entender qué es lo que está escrito. Además de las linetas en línea horizontal, aparecen como una especie de puntos o de líneas verticales sobre algunas de las letras que también están indicando que ahí hay abreviatura. Y entonces ven que todo el texto que está ahí escrito tiene abreviaturas. Para mostrarles lo que son las pautas. Las pautas son 2 líneas paralelas que los calígrafos tenemos que primero dibujar para luego escribir dentro la letra. ¿Por qué? Porque así nos da una igualdad, una uniformidad en esa caligrafía. Normalmente se hace para las minúsculas. También decirles que cuando se estudian las caligrafías, siempre lo estudiamos a través de las minúsculas. Por eso, porque son más uniformes. Las mayúsculas son más libres, son más versátiles. Cada artista hace caligrafías totalmente diferentes. Unas pueden ser más bonitas, otras menos, más trabajadas, menos trabajadas, pero son muy libres. Y siempre, siempre hay que hacer esa pauta. Es fundamental. Bueno, y aquí tenemos la Virgen del Árbol Seco, en el que nos aparecen representada la A minúscula de esa gótica de textura, 15 veces, para representarnos los 15 misterios del Rosario que entonces se rezaban. Ahora tenemos más, pero entonces se rezaban 15. Bueno, una obra en la que vemos texto debajo de los personajes importantes de la escena que nosotros vamos a ver hoy y que estamos trabajando, ¿no? No es muy habitual esto. Aparecen textos muy resumidos, textos determinados, pero que nos aparezca el inicio de los versículos de Lucas que nos hablan de la Anunciación con el final, pues es muy raro. Y fíjese qué maravilla de letra gótica, ¿no? La uniformidad de la minúscula y luego las mayúsculas son, para mi gusto, impresionantes. Son increíbles, igual que los adornos, sin ser nada pretenciosas, pero son, para mí, de un gusto exquisito. Bueno, pues aquí tenemos a San Lucas, que está con su pluma y con su tintero preparado para escribir qué es lo que va a pasar en la escena que tenemos en el centro de esta imagen. Y tenemos que perder un poquito de tiempo, pero es que es importantísimo en leer lo que nos dice Lucas del capítulo 1, en el capítulo 1 del versículo 26 al 38. Al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, si no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios.
Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido a un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Pues aquí tenemos una anunciación importantísima. Primera pregunta. Nosotros tenemos aquí al ángel. ¿Este ángel está llegando o se está marchando? Vamos a responder un poquito después. También dése cuenta que en esta anunciación no tenemos el jarrón de lirios que normalmente aparece. ¿No lo tenemos o sí lo tenemos? Fíjense aquí en la forma de la vestimenta de la Virgen, que es lo que estamos viendo aquí. La forma de un vaso, ¿no? Estos pliegues no son naturales. Lo vemos aquí más claramente, ¿no? Hay 3 letanías loretanas que comparan a la Madre del Salvador con la imagen del vaso. María es vasija espiritual, instrumento y morada del Espíritu. Es un vaso honorable y de valor porque está llena de gracia y un signo de devoción, una morada enteramente consagrada por Dios. El vaso resume visualmente el ser de la Virgen totalmente relacionado con la Trinidad. Esta joya gloriosa y virginal permaneció totalmente inmaculada. Este vaso que contenía al Dios Altísimo no fue manchado según el cielo, ni fue profanado. Si nos vemos esta otra imagen, aquí nos llama la atención que la Virgen tiene una estrella en su vestido. No es la forma habitual de representarnos esta estrella. La forma habitual es esta. Sobre el hombro puede haber una estrella o bien puede haber 3 que los representan. El antes, el ahora y el después es siempre virgen. Y entonces nos encontramos con esta obra en la que ya estamos viendo también ese vaso que yo les estoy indicando. No hay jarrón de ningún tipo, ¿no? Lo vemos en la Anunciación, pero luego también lo podemos ver en este otro folio de la obra. Yo también les voy indicando, no voy a decir los nombres, los títulos, ni el autor, ni la fecha, lo van teniendo allí y si les interesa pues lo van viendo, porque si no me perdería toda la hora en ir indicando las obras de arte que les voy mostrando. Aquí tenemos el vaso y las estrellas las tenemos en las rodillas de la Virgen y en el pecho. 3. Seguimos con nuestra obra. Y ahora las manos. Los dedos de la Virgen, que aluden a los 2 dogmas principales de la fe cristiana que se revelan en la Encarnación. 3 dedos de la mano izquierda, el pulgar, el índice, el corazón, que acogen 2 dedos de la mano derecha, el índice y el corazón. ¿Qué nos representa? Los 3 dedos, la Santísima Trinidad. Los 2 dedos, la doble naturaleza de Cristo, humana y espiritual. Bueno, y ahora ya volvemos a ver otra vez esta obra, pero no como si la viéramos en un museo. La vemos en el sitio para el que se ha hecho, en el altar de una iglesia. Esto era importantísimo, porque miren, estamos en una época en la que la mayoría de la gente, por no decir todos los fieles, no comulgaban. No es como ahora. Ahora podemos comulgar todos los días del año. Entonces no, se había pasado de unos siglos en donde sí se seguía hacer esa forma habitual, era habitual comulgar, pero la sociedad en la que se iba viviendo, la evolución de esa sociedad, por una serie de circunstancias, hacen que la gente no comulgue. Como mucho, comulgaban una vez en Navidad, una vez en Pascua y por Pentecostés. Nada más. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que la gente, cuando iba a misa, lo más relevante era lo que pasaba después de la consagración. ¿Y qué pasaba después de la consagración? Pues pasaba que el sacerdote, que se encontraba de espaldas a los fieles, alzaba el cuerpo de Cristo y después alzaba la sangre de Cristo y se quedaba
aquí en medio. Había campanas, las campanas de la iglesia también tocaban, y nos cuentan como anécdota que los fieles en aquellas ciudades en donde había diferentes iglesias iban de una a otra corriendo porque era un espectáculo la consagración. No era tanto el tomad y comed, era el tomad y adorad. Sicut Maria ita Ecclesia. Como María, todo cristiano puede generar a Cristo en su vida escuchando la palabra de Dios, meditando profundamente en ella, acogiendo la gracia divina que viene a través de los sacramentos. Todavía nos queda responder a si el ángel está viniendo o se está marchando, que no nos olvidemos. Aquí un ejemplo para que se vea esa túnica de la Virgen, se hable de una forma que tampoco es natural. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es poner la cruz de Cristo en el centro de esa túnica. Bien, y aquí tenemos la representación de una cruz de Cristo. ¿En dónde? Pues fíjense ustedes, aquí tenemos una columna. Y estos frisos que hay aquí en la parte de arriba nos están representando esa forma de cruz. Pero es más, aquí están representados los clavos de Cristo. ¿En dónde? Los clavos de Cristo están representados aquí, 2 en el capitel y 1 en la parte de abajo. ¿Cómo están representados? Pues mírenlos aquí, con una flor en roseta de 5 pétalos. ¿Que no me creen? Vamos a seguir, vamos a ver. Otra anunciación. Aquí en la parte de atrás tenemos 4 columnas, pero en esas 4 columnas no tenemos representados en las 3 rosetones que nos representen los clavos de Cristo. Tenemos representados en la primera columna nada y después en las siguientes, como lo vemos aquí arriba, pero después aquí abajo un poquito más de cerca, esos rosetones. Otra anunciación en donde está representado Cristo de otra forma diferente. ¿Cómo? Bueno, yo, si estuviera un poquito más cerca de ustedes, las preguntas son respondidas. Hoy se han librado, pero bien. La montaña que tenemos ahí detrás nos está representando a Cristo. Cristo es el monte de los montes. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encontrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Y miren, aquí ya esto es impresionante. Tenemos una columna. Esa columna es un poco rara, ¿no? La parte de arriba es totalmente diferente a la inferior. Nos está representando la parte de arriba, el Nuevo Testamento, y la parte de abajo el Antiguo Testamento. Y en el centro, la concepción de Cristo. Miren el detalle. Este ángel tiene un dedo, el dedo índice, que lo que está haciendo es llevarnos hacia la columna. Nos está indicando la columna. Normalmente el ángel, ese índice, lo tiene hacia arriba, en una posición de gesto que se denomina de oratoria. Este no. Este lo tiene hacia adelante, hacia la columna. Pero también tenemos a la Virgen. La Virgen la tenemos leyendo y el dedo índice también nos está indicando la columna. Un poco más. La escena está separada por esa columna, esa base, no vemos prácticamente la base, y hay una separación ahí. ¿Qué significa esa separación? Pues miren, nosotros estamos aquí y no podemos entrar a esa escena que está allí. Nosotros somos fieles, pero no podemos hacer ninguna comparación con respecto a nuestros protagonistas. Eso también nos lo está indicando el comitente que tenemos aquí, junto a su hija que está vestida de monja. Pero, por favor, no se me muevan de su sitio, no se me muevan. Miren la torre que hay en la parte de atrás. Esta torre está torcida, ¿no?
Si nosotros nos vamos moviendo, de lateral, no lo vemos de frente, nos vamos moviendo, esa torre se pondrá en una posición recta, totalmente. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que nosotros somos pecadores y como tales no somos dignos de ver esta escena de frente. Tenemos que ser humildes y la tenemos que ver en una posición lateral. ¿No les parece bonito todo esto? Bien. Pues hablamos de la sombra del Espíritu Santo. Aquí podemos ver la sombra de una forma natural. Llega la Virgen y hace su sombra. Bien. Pero ¿y qué pasa con esta sombra? Esta sombra que tiene la Virgen, detrás de ella no es la sombra de la Virgen. Esa sombra es la del Espíritu Santo que llega a la Virgen, la atraviesa y nos está indicando que la Virgen ha concebido a Cristo. Y si nos fijamos en la sombra del ángel, la sombra del ángel está en una posición totalmente diferente a la de la Virgen, ¿no? Bien, ¿y qué hace una sombra del ángel? Vamos a ver, si los ángeles son espirituales, ¿tienen sombra o no tienen sombra? Entonces, ¿qué hace la sombra ahí? Pregúntenle al pintor, porque sinceramente es algo que llama la atención cuando los pintores a los ángeles les ponen sombra. Pero bueno, ahí está la cosa. Miren este jarrón que tenemos en la parte de delante. La luz nos aparece por estos ventanales que tenemos aquí. La luz llega aquí. ¿Y qué pasa con esta sombra que tenemos aquí? Esta sombra no es natural. La sombra debería de estar aquí. ¿Qué simboliza esto? Pues esa sombra nos representa a Dios Padre. Los rayos que tenemos aquí en el círculo nos representan al Espíritu Santo y el monograma de Cristo nos representa, evidentemente, a Cristo. Y todo mezclado con las flores de lirios que se encuentran en el jarrón, que nos representan la virginidad de María. Una escena costumbrista. Ya sabemos que en la época flamenca la forma de acercar estas escenas bíblicas era introduciéndolas dentro de las casas, de la forma de vivir de la gente. Bien, pues aquí tenemos unas sandalias, posiblemente las sandalias de la Virgen. Normalmente a las vírgenes no nos enseñan los pies, hay algunas que sí, pero normalmente no. Los ángeles sí. Bien, ¿y qué hacen estas sandalias aquí? Bien, costumbrista, se ha quitado las sandalias y está cómoda, ¿vale? Pero ¿y entonces qué hacen estas sandalias en una escena tan dramática como el descendimiento de la cruz? Que las tenemos además aquí delante. Pues aquí tenemos la respuesta. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. No digo más. Vamos a hablar un momento de la posición de las manos de la Virgen, que nos las explica Roberto Caracciolo de Lecce, predicador franciscano del siglo XV. Y nos habla, distinguía 3 misterios principales en el desarrollo del pasaje de la Anunciación: la misión angélica, la salutación, el coloquio. Y dentro del coloquio distingue 5 maneras de colocar la mano la Virgen. Vamos a verlas. Una anunciación en la que tenemos la primera condición loable, conturbatio. Y va con el versículo de Lucas 1:29, ella se conturbó con estas palabras, se echa hacia atrás y levanta un poco las manos. Aquí tenemos un conturbatio muy particular. Sandro Botticelli era muy especial a la hora de hacer las figuras, pero tal como les dije antes, aquí son actores, ha copiado a actores que están en una representación. Se ve clarísimo. No hablamos más de esta obra porque se habla muchísimo de ella de otro tipo de simbologías, pero bien. Aquí tenemos una mezcla de lo que es el conturbatio y el cogitatio.
la Virgen lleva su mano, la separa del cuerpo y otra se la lleva al corazón, ¿no? Para decirnos el significado de... a la continuación del versículo y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Muy representada la mano en el corazón de la Virgen. Aquí solo cogitatio, la mano en el corazón. Aquí la tercera, interrogatio, mano levantada. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Posiblemente la posición de manos más utilizada por los pintores del Renacimiento y del Gótico. Sí. Humiliatio, sumisión. Y aquí, he aquí, la esclava del Señor. Es la posición que utiliza siempre Fray Angélico. Vean la colección que tengo de anunciaciones aquí. Dentro de unos días voy a ir a la exposición de Fray Angélico que se está celebrando ahora en Florencia y voy a ver si consigo alguna más para mi colección. Pero vean que todas son iguales. Y aquí volvemos a nuestra escena, en donde se mezcla lo que es el humiliatio con el meritatio, que es la quinta posición. Esas manos aparecen juntas en el vientre de la Virgen. Y ahora sí, les pregunto, ¿este ángel llega o se va? Lo tenemos, yo creo que bastante claro, ¿no? Este ángel se va, porque la Virgen ya ha aceptado que quiere ser la Madre de Dios. Él ha cumplido con su misión de dar el mensaje. Pues lo normal es que él está en esa posición de ascender, no de descender. Y aquí tenemos aquellas vírgenes que se quedan solas y ya están también en la posición de meritatio. Bien, y ahora aquí un ejemplo. La Virgen está en la posición de interrogatio. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Pero el ángel está más avanzado. El ángel está con los brazos cruzados, arrodillado, en plan caballeresco. Primero los ángeles nos aparecen de pie, luego nos aparecen arrodillados, pero en plan de veneración, porque ella ha aceptado. No están coordinados los dos. Bueno, esto lo podemos a lo mejor ver un poquito con un texto que vemos algo adelante. Y fíjense en esta. Es curioso, ¿no? Este ángel llega o se va. Si vemos la posición de las manos de la Virgen, está en meritatio, ha aceptado. Pero este ángel, nos podemos preguntar en un principio, llega, la Virgen está leyendo, está esperando a que la Virgen le levante la cabeza y lo mire, o bien es que ya le ha dado el anuncio y entonces ella ha vuelto a su trabajo de leer el libro, pero él no tiene prisa y se ha quedado ahí porque le gusta contemplar a la Virgen como está leyendo, ¿no? Pero en realidad lo que nos está representando es que este ángel ya le ha dado el mensaje a la Virgen. Con respecto a los lirios, dos cosas nada más. Basándose en la firme tradición, consolidada por numerosos padres y teólogos y por un innumerable corpus de himnos litúrgicos que consideraban a la Virgen María como un vaso sagrado, muchos artistas en los siglos XIV y XV representaron el episodio de la Anunciación, incluyendo casi siempre un vaso, jarrón, en un lugar destacado de la escena. Bien, pues aquí tenemos una Anunciación en la que tenemos un jarrón con lirios, pero atención, el ángel también viene con un tallo de lirios en la mano. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver si lo podemos entender con la siguiente escena. Este ángel está arrodillado con la vara de lirios. No tenemos jarrón, pero sí tenemos una botella transparente con agua también transparente aquí que nos está representando la virginidad de María. Vamos a adelantarnos un poquito a la escena. ¿Y qué puede pasar en ese adelanto de la escena? Pues fíjense, el ángel tiene el tallo que puede llegar a introducirlo en la botella de la Virgen. Vamos a entenderlo un poco mejor. Bueno, la botella de cristal llena de agua pura
pertenece al simbolismo habitual de la virginidad de María, con la originalidad de estar en la trayectoria del tallo de lirio traído por el ángel, otra forma de representación de la encarnación. Si nosotros nos fijamos aquí, en esta imagen, nos vamos a ir a la parte de atrás, a la botella, de aquí. Nos acercamos un poco. ¿Vemos algo en la botella? ¿No? Nos vamos a acercar un poco más. Fíjense, con la luz del ventanal entra en la botella y lo que está formando aquí es la cruz de Cristo. Jesús se encarnó en el cuerpo de María sin daño para ella. Como un rayo de sol atraviesa un cristal transparente. Esto es impresionante. El ángel le está entregando el ramo a la Virgen. Es decir, lo que nos está trayendo del cielo es a Cristo, a la tierra. ¡Qué belleza! La Virgen coge el tallo, pero no con la mano, lo está cogiendo con el velo que tiene enredado en esa mano. Y fíjense qué dulzura del ángel entregándole ese tallo. Aquí un tríptico del que también se podría hablar muchísimo si habláramos de la vida de Cristo, ¿no? Pero no nos vamos a fijar en él, nos vamos a fijar en una de las puertas laterales. Ya saben que estos trípticos durante la semana permanecían cerrados y cuando llegaba el domingo se abrían. La Virgen realizada, pintada, la forma que se denominaba grisalla, imitaba las esculturas. Aquí tiene un jarrón con lirios, parece un poquito virrioso, ¿no? Bueno, vamos a ver. María pronunció solamente 6 palabras, bien, frases. La primera fue esta: ¿cómo podrá ser esto? La segunda: he aquí la esclava del Señor. La tercera: mi alma magnifica al Señor. La cuarta: hija, ¿por qué has hecho esto? Hijo, ¿por qué has hecho esto? La quinta: no tienen vino. Y la sexta, dirigida a los servidores: haced lo que él os dijere. Son estas 6 palabras como las 6 gradas del trono de marfil erigido por Salomón, como los 6 pétalos de lirio, como los 6 brazos del candelabro. En la primera se indica el propósito de inviolable virginidad. En la segunda, el emblema de la obediencia y humildad. En la tercera, el júbilo que tuvo por los beneficios recibidos. En la cuarta, su docilidad y cuidado en favor del Hijo. En la quinta, su compasiva intervención. Y en la sexta, su certeza en el poder de su Hijo. ¿Piensan que hemos terminado? No. Cuenten, ¿cuántos estambres hay en este lirio? No hay 6, hay 7, ¿verdad? 7 estambres. A través de este pequeño y bien pensado detalle, el pintor evoca los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, conocimiento, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios, que solo el Hijo de Dios posee. Volved la mirada a María. Cuando Gabriel entró en su aposento y comenzó a hablarle, ella preguntó: ¿cómo se hará esto? El siervo del Espíritu Santo le respondió diciendo: para Dios nada es imposible. Y ella, creyendo firmemente en aquello que había oído, dijo: he aquí la esclava del Señor. Y al instante descendió el Verbo sobre ella, entró en ella y en ella hizo morada, sin que nada advirtiese. Lo concibió sin detrimento de su virginidad y en su seno se hizo niño, mientras el mundo entero estaba lleno de él. Cuando oigas hablar del nacimiento de Dios, guarda silencio, que el anuncio de Gabriel quede impreso en tu espíritu. Nada es difícil para esa excelsa majestad que por nosotros se ha bajado a nacer entre nosotros y de nosotros. Aquí tenemos a la Virgen, que está cosiendo y tiene el libro abierto. Yo no lo sé ustedes. A mí me encantan las labores, pero yo soy incapaz de coser y leer al mismo tiempo. Pero yo no soy la Virgen, ¿eh? Yo puedo oír música, pero desde luego leer no. Bien, y aquí tenemos en la misma escena pues a Dios que le está indicando al arcángel Gabriel qué es lo que tiene que hacer, el mensaje que le tiene que dar a María.
Y aquí tenemos al arcángel Gabriel que vuela sobre el cielo como un torbellino hacia la tierra. Bien, está llegando a la tierra. Pero ¿qué pasa? Que duda, no sabe si es en ese sitio determinado donde tiene que llegar. Y entonces, ¿qué pasa? Que se gira para preguntar al cielo si es ahí a donde tiene que ir. Bien, pues ya ha llegado a la tierra, ha llegado a una ciudad preciosa en donde está representada escenas de la vida de Cristo. Y nosotros nos vamos a ir a la escena de aquí. La Anunciación tiene lugar en un tiempo y en un espacio vacíos, donde se trasvasan la profecía y su cumplimiento. Por eso quizás esas dudas que nosotros tenemos en unas anunciaciones en donde no coinciden los gestos del ángel con los gestos de la Virgen, pues no pasa nada, porque no hay tiempo, no hay espacio. El ángel está delante de la casa de la Virgen, pero está dudando, no sabe si entrar. ¿Qué hace? Llegado a Nazaret, ante la casa de José, se para perplejo pensando que el Altísimo quisiera descender entre los humildes y se decía: el cielo entero, con su trono de fuego, no es suficiente para contener a mi Señor. ¿Cómo podrá ser acogido por esta pobre joven? ¿Se haría visible en la tierra el temible desde ahí arriba? Pero ciertamente será como Él quiere. Luego, ¿por qué me paro y no vuelo y le digo a la Virgen: salve, Virgen y esposa? Aquí todavía lo duda. Le está dando el mensaje a través de una pared. Pero aquí ya parece que sí que está animado a entrar, ¿no? Y además entrar por un ventanuco de nada. Pero bueno, es un ángel, es un espíritu y puede entrar por donde quiera. También tenemos los testigos que aparecen en la Anunciación. Aquí, por ejemplo, una criada. Vaya, va cogiendo confianza. Aquí ya entra por la ventana y le está dando el mensaje. Es curiosa también la escena, ¿no? Porque aquí tiene mucho espacio para darle el mensaje y, sin embargo, no lo utiliza. Pero bueno, así son los pintores. Y aquí ya ha entrado, ya no tiene miedo y ya se encuentra en la sala en donde está la Virgen y le está dando ese mensaje. Pero fíjense, aquí ya ha cogido una confianza increíble. Este arcángel ha llegado con toda la corte celestial. El ángel entra, pero por una puerta cerrada, puerta de Oriente. El templo estaba rodeado por un muro por sus 4 costados y el profeta la describe minuciosamente. Es la puerta que ha de quedar siempre cerrada, reservada a Yahvé. María es puerta de Oriente por donde asoma el sol de justicia, Cristo Salvador. Me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario que miraba a Oriente. Estaba cerrado y Yahvé me dijo: este pórtico permanecerá cerrado, no será abierto y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrado, pero el príncipe sí podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia de Yahvé. Entrará y saldrá por el vestíbulo del pórtico. Aquí vemos esa puerta cerrada, ¿no? Está la perspectiva, nos está llevando hacia esa puerta cerrada. Fíjense, pero cerrada en condiciones. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La escena de la Virgen que está leyendo dentro de un templo, no en su casa, aquí aparece representada en el templo, oye ruidos, sale y ¿qué es lo que hace al salir? Nos abre la puerta. María está abriendo las puertas al mensajero del cielo, lo cual nos revela la conexión simbólica de la Virgen como aquella que abre las puertas de la redención a la humanidad a través de su virtud y su obediencia. Podemos estar tranquilos. El arcángel Gabriel se presentó en la morada de la Virgen y, llegando al aposento donde ella se encontraba, se acercó silenciosamente a la puerta y, entrando, le habló con voz suave diciéndole: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. A ver si esto se cumple en las obras de arte. Pues, ¿qué nos pasa aquí? Este ángel no es que llegue silencioso, es que este ángel viene con un amigo y parece como que llegan a tomar un cafetito. A mí Carlo Crivelli me gusta mucho, tiene una simbología impresionante.
pero yo voy más a lo espiritual. Y a mí me parece que esta obra tiene poco de espiritual. Se pinta para conmemorar lo que se denominaba la Libertas Ecclesiastica, que fue un 25 de marzo de 1482. La autoridad del Papa, bueno, se libera un poco de la autoridad del Papa, y así es un homenaje a la misma. De tal manera que no tiene tanta importancia la Anunciación, sino más ese festejo de esa Libertas Ecclesiastica. Aquí lo vemos, por ejemplo, en la parte superior, bueno, no sé si bien ustedes lo tienen en grande, pero hay dos palomas que son las que traen el mensaje. El mensajero que se lo está entregando es de suponer a una autoridad. Y entonces, pues la imagen de la Anunciación, la escena de la Anunciación, queda un poquito de lado. No se impresionó María por ver al ángel que se presentó ante ella bajo una apariencia dulce y normal, sino por el extraño contenido de su mensaje. La turbación llegó a su alma, no a través de los ojos del cuerpo, puesto que lo que veía era muy agradable, sino a través de los oídos, en cuanto que lo que estaba oyendo resultábale inaudito. Y aquí tenemos a un ángel que viene con prisas. Oye, a ver, este ángel de silencioso no tiene absolutamente nada, ¿no? Espera un momento que te tengo que dar un mensaje, y el mensaje es importante. La pobrecita Virgen está leyendo y lo mira así porque es muy tierna y muy buena, pero no están coordinados los dos en esa forma de representación. Pero tenemos más. Aquí tenemos un ángel que nos aparece un poco como torero, ¿no? Un poco así va de chulito. Oye, que aquí vengo yo, que soy muy guapo y que te tengo que dar un mensaje, ¿de acuerdo? La Virgen, la pobrecita, estaba leyendo y de repente se tiene que girar del susto y nos pide ayuda a nosotros, que la ayudemos, ¿eh? Prueba de ese susto nos lo da también este gato que tenemos aquí, que también está horrorizado con la llegada del ángel. No quiero pasar esta obra sin que vean dos símbolos que no son fáciles de ver en las anunciaciones. La mezuzá, que nos aparece colgada aquí, que son dos cajitas que utilizan los judíos a la hora de rezar. Una se la ponen en el brazo y otra se la ponen en la cabeza. Y luego lo que tenemos es el talit, que es el manto ritual para ceremonias relevantes. Son símbolos de hombre, no de mujer. Perdón, las mujeres no utilizan estos objetos, ¿eh? Pues ahí están. Y también, como curioso, que aquí lo que tenemos representado es un gorro de dormir. Luego los otros símbolos sí, libros cerrados que nos representan el Antiguo Testamento, el candil apagado porque nos viene la luz que es verdadera, un tintero con dos plumas, una de ellas hasta incluso se ve que tiene un poquito de humedad, como que se acaba de utilizar. Y tenemos el reloj de arena, con la mitad de la arena en cada hueco para indicar la intervención de Dios, que dividirá la historia de la humanidad en un antes y un después del acontecimiento inminente. El dato histórico de la Encarnación constituye el centro de la historia. De este acontecimiento puede remontarse tanto hacia el pasado como hacia el futuro. La venida de Cristo es el centro temporal de todos los eventos. Tal es la concepción cristiana del tiempo. No se trata de una simple convención histórica, sino de un criterio teológico. La venida de Cristo no es solo el centro de la historia, sino que da a la historia su significado y su valor salvífico. Bueno, y aquí una escena simpática en la que el ángel da el mensaje a la Virgen, le gusta estar en la tierra, pero nos aparece un angelito más pequeño, denominado amorcillo o puti, como se refieren los italianos al hablar de ellos, y lo que hace es que tira de la capa del ángel como diciéndole: mira, ya has dado el mensaje y nos tenemos que ir, tú no eres de aquí. El plato principal. Miren ustedes, esta es una obra para mí, es mi debilidad. Me la encontré al principio de hacer este trabajo de investigación y me fascina.
solamente voy a hablar de un símbolo importante, aunque tiene numerosos, pero es increíble. La tienen en el Museo del Prado. Fíjense en la filacteria del ángel. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et. La caligrafía no es una caligrafía gótica de textura, es una caligrafía humanista y de una belleza pues increíble, con unos detalles de trazos finales muy bonitos. Pero miren, vamos a leer el texto de Lucas. Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. No coincide. ¿Se han fijado bien? No coincide el texto. San Agustín, dirigiéndose a la Santísima Virgen, exclama: ¿qué eres tú la que después has de concebir? ¿De dónde será hecho en ti el que a ti te hizo? ¿De dónde, digo, tanto bien para ti? Eres virgen, eres santa, emitiste voto, mucho es lo que mereciste, pero también es mucho lo que recibiste. Porque, ¿de dónde el merecer esto? ¿Qué responde al ángel? Dime, ángel, ¿de dónde esto a María? Ya lo dije al saludarla, ave llena de gracia. En la filacteria no pone ave llena de gracia, en la filacteria pone ave María. ¿Lo vemos? Ave María, gratia plena, Dominus tecum. El secreto de este texto lo encontramos, fíjense, aquí, en este et. Este et. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo la filacteria no es el versículo de Lucas, es el rezo del Ave María. El Ave María tiene dos partes. La primera parte, inspiración divina, es una alabanza. La segunda parte, fruto de la experiencia de la Iglesia, es una súplica que sale del corazón y que es añadida de forma posterior. Las expresiones, lo digo para que, si están interesados, pues que lo sepan, las expresiones más importantes de la época en la que estamos viendo este estudio es protégenos del enemigo y acógenos a la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque es una época en la que la gente tenía mucho miedo a morir y buscaban la intercesión de la Virgen para salvarles y para redimirles. La primera vez que vemos el Ave María es en la Basílica de Nazaret. Fue descubierto el texto por arqueólogos franciscanos y lo tenemos aquí, aquí en esta columna, y nos aparece la palabra cairé, alégrate. Pero la primera oración a la Virgen no es el Ave María, es el Sub tuum presidium. Nos aparece en un papiro del siglo III en Egipto. Y el texto es: bajo tu misericordia nos refugiamos, oh Madre de Dios, no desprecies nuestras oraciones en la desgracia, sino líbranos del peligro, tú la única pura y la única bendita. Pues también tenemos anunciaciones con ese texto. Desgraciadamente, la calidad de la imagen no es buena, pero es así. En la parte superior nos aparece el texto: cuando pases por delante de esta pintura de la Virgen Inmaculada, cuídate de no silenciar tu Ave María. Y en la parte de abajo, bajo tu misericordia nos refugiamos, oh Santa Madre de Dios. Y aquí tenemos a un grupo de personas, como hemos visto en el principio. Tienen una filacteria con el texto: Santa Madre de Dios, intercede por nosotros. Pero ¿a quién tienen de por medio? De por medio tienen al ángel, que le buscan de intercesor ante la Virgen. Bueno, es una obra, la Anunciación muy conocida, ¿no?, de Fray Angélico, del Museo del Prado, con una simbología que, si nos metemos en el museo, pues nos entretenemos con ella. Pero yo no voy a hablar de esa simbología. Yo voy a hablar del texto que hay aquí en la parte de abajo. Ese texto es un Ave María. Y lo vemos aquí, por ejemplo, aunque, bueno, no está muy bien, no sé si lo han restaurado o no, pero no se ve bien. Pero fíjense en ese et que les he hablado en un principio, ¿no? El propósito del texto que inicia el arcángel era invitar al espectador
a unirse a su oración recitando esas mismas palabras que daban inicio a la cada vez más popular oración del Ave María. Y aquí en este grabado tenemos los dos textos, el de San Lucas y el del rezo del Ave María. Lo ven aquí, ¿no? Ave gratia plena, Dominus tecum, y aquí en la parte de abajo, pero lean conmigo, por favor. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus Christus. Nosotros hoy no utilizamos Christus en el Ave María. Bien, esto lo traigo un poco para descansar de esto, que a lo mejor puede ser un poco intenso, ¿no? Es la única imagen que yo he descubierto del ángel marchándose de la escena. Es muy bonita, ¿eh? Pues en esta escena de la Anunciación tenemos el texto del Ave María en la parte superior que termina con el Iesus Christus. Y además encima con una abreviatura, con dos abreviaturas aquí. Lo vemos, Christus, con esas formas curvas de abreviatura y luego el amén con la lineta de la que hemos estado hablando en un principio con un poquito de adorno. ¿Qué pasa? Que ese Christus va desapareciendo poco a poco del rezo del Ave María. Y nos encontramos con zonas de Europa que todavía la están utilizando, por ejemplo, en el siglo XVI, y que en otras ya ha ido desapareciendo. Y además, en el Ave María, que tenemos el saludo de Santa Isabel, con lo cual también hay anunciaciones que nos están representando la oración completa. Anunciación y la visitación. En Nazaret, pues, se apareció el ángel a María y la saludó de esta manera: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. A propósito de esto, escribe San Bernardo: el ejemplo de Gabriel nos invita a saludar a María, y el salto de gozo que dio Juan en el seno de su madre constituye un estímulo para que busquemos la riqueza que produce en el alma la repetición de esas palabras de la salutación angélica. Tenemos muchos ejemplos, pero bueno, para que vayan viendo alguno, ¿no? Y aquí incluso el ángel nos está viniendo, nos está llegando de la zona en donde está la visitación. Un ángel, en vez de con una filacteria, con un pergamino. Y podemos considerar que aquí está escrito el Ave María, por una palabra fructus que nos aparece claro. El resto es una gótica de cursiva que se entiende con dificultad, que no se entiende, pero nos podemos imaginar por esa palabra que hay escrita la oración del Ave María. La primera vez que se escribe Ave María está impresa en el año 1495. Una filacteria que no tiene escrito absolutamente nada. No era necesario. No es que el pintor se olvidara de escribir algo en la filacteria. Es que no lo necesitaba. Ya simplemente el hecho de que apareciera la filacteria daba por hecho que allí lo que se quería era que se empezara a rezar. Como lo vemos aquí, una filacteria, fíjense el dedo índice del ángel, lo grande que es, y solamente tiene unas líneas horizontales colocadas en la filacteria. Y claro, y la Virgen también tiene su respuesta, ¿no? Apresúrate a dar tu consentimiento, Virgen, responde sin demora al ángel, mejor dicho, al Señor, que te ha hablado por medio del ángel. Di una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia la palabra humana y concibe al que es la palabra divina. Profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la palabra eterna. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por el amor, abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Bien, de las numerosas anunciaciones que puede haber con las dos filacterias, he seleccionado esta, en la que, fíjense, la filacteria del ángel tiene el texto puesto hacia él. No se acuerda, lo tiene, bueno, no está seguro y necesita leerlo. Y sin embargo la Virgen lo tiene a la inversa, lo tiene diciendo su texto hacia Dios, levantándolo hacia Dios.
Aquí también tenemos la filacteria, que no tiene absolutamente nada escrito, pero bueno, hay como unos hilos entrelazados para representar lo que es el árbol de Jesé. Pero yo quiero que se fijen en la mano del ángel. El ángel está indicando el libro de la Virgen. Lo que indica es que aquella persona que está abriendo el libro de horas tiene que empezar a rezar. La anunciación normalmente se encontraba en el inicio de Maitines. Bueno, pues tú me has abierto, y yo te estoy recordando que tienes que empezar a rezar el Ave María. Y el Ave María estaba mezclada con salmos y bueno. Pues aquí otro problema que nos encontramos. El ángel tiene su filacteria, la Virgen no tiene filacteria. ¿Pero de dónde sale la otra filacteria? ¿La tiene Dios Padre aquí arriba? Pensamos, siempre en la parte de arriba está Dios Padre. El texto de esa filacteria lo que nos está diciendo es: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Este texto no es de Dios Padre, este texto es de Dios Hijo. En la exégesis patrística medieval se veía como la respuesta obediente del Verbo eterno frente a la desobediencia de Adán, y se ponía en boca de Cristo mismo, asumiendo un cuerpo para realizar la redención. Y aquí ya viene el lío, porque ya uno se tiene que poner a estudiar algo que uno pensaba que era, o una pensaba que era seguro. Dios Padre está arriba, pues también puede ser Dios Hijo. En ese estudio, bien, aquí, ¿quién está representado? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Pues puede ser uno o puede ser otro. Pero aquí lo tenemos, nos podemos quedar tranquilos. Aquí está Dios Padre y a Dios Hijo en la Anunciación. Nos salimos de las filacterias y vemos textos sueltos, ya un poco en esa evolución en el Renacimiento. Fray Angélico nos va haciendo explicaciones de cada una de las imágenes de la vida de Cristo. En la parte superior vemos un texto del Antiguo Testamento, el más famoso en las Anunciaciones, Isaías 7:14, y en la parte inferior, pues un texto de Lucas. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal: mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Cuidado con esto. En muchos sitios nos dicen que ese texto es el que siempre sale que la Virgen está leyendo. No se enfíen, por favor. Y en la parte de abajo, mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, en Lucas 1:31. Ave María lo tenemos sobre el dosel de la Virgen, no en una filacteria, y aquí lo tenemos hasta incluso en hebreo. Y si aparece en hebreo, pues está claro que debe de ser del Antiguo Testamento. Pues entonces es el texto comprobamos, y es el texto de Isaías 7:14. Curioso, un ángel que necesita venir a la tierra con una chuleta. ¿Y la ven? Desdoblada, y está en el momento en que le está leyendo a la Virgen el mensaje de Dios. Y una Virgen encantadora que ha dejado su libro y le está escuchando. Son muy simpáticos los ángeles. Bueno, pero ya nos pasamos de la filacteria y nos vamos ya con seriedad al pergamino y con sello. Un sello bien hermoso. Vemos muy claramente el texto del Arcángel Gabriel, no tenemos muy claro el de la Virgen, solamente podemos leer claro fiat, pero nos fijamos en el de la Virgen, en el del ángel. Un sello, ¿no? Pues aquí tenemos el texto, pero con 2 sellos. Nos faltan 3, ¿no? Pues sí, yo traigo también 3. 3 que nos está representando que llegan a un acuerdo con la Virgen y el Espíritu Santo con la Virgen María. Muestra el acontecimiento bíblico como un negocio jurídico. El arcángel Gabriel, en lugar de dirigirse a la Virgen, entrega su mensaje en un documento con 3 sellos de cera. Simbolizan a la Santísima Trinidad. Es una prueba de la nueva alianza entre Dios y la humanidad.
Bueno, y aquí les traigo mi colección particular. Los textos que ven en blanco son aquellos textos que yo he encontrado dentro de las anunciaciones. Los de negro todavía están por descubrir. Bueno, no pierdo la esperanza de que alguno de ellos me lleve la sorpresa de encontrarlos algún día. Bien, para que vean, ya estoy terminando, para que vean la forma de trabajar. Esta es una anunciación que me da muchos quebraderos de cabeza. La ven que es muy sencilla, ¿no? Pero bien, les voy a ir haciendo ver una serie de detalles. En la parte de delante, nosotros vemos a nuestros dos protagonistas, en una forma de copia-pega, porque es muy habitual esta forma de colocarlos. El ángel puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda, pero es muy habitual. Pero fíjense, el ángel no está mirando a la Virgen. El ángel está mirando hacia la izquierda, hacia algo que anda ahí, pero no sabemos a qué. No está en lo que es dándole el mensaje a una persona que normalmente la miras, ¿no? Bien. Aquí tenemos una chimenea que está cerrada. Eso es fácil. Lo que nos está representando es que la escena se está desarrollando en primavera, cuando ya no se necesita encender la chimenea. Un Moisés encima de la chimenea, que si nosotros lo colocamos aquí, este Moisés se cae. Se cae, yo no lo sé, a lo mejor yo soy muy así, muy cerrada para estas cosas, pero no lo veo normal. Pero ahora fíjense en la paloma del Espíritu Santo. La paloma del Espíritu Santo está aquí, lejos de la Virgen. Normalmente la paloma del Espíritu Santo aparece por aquí y, bueno, podría estar representada aquí. ¿Qué hace la paloma del Espíritu Santo aquí? La vemos, parece que la paloma del Espíritu Santo viene de ese medallón, que es un adorno que se utilizaba mucho, sobre todo en la zona de Flandes, y que representan en diferentes escenas. Aquí es la coronación de la Virgen. Pero es que, de verdad, no sé, la paloma del Espíritu Santo es como que sale de aquí y es que se va, no pasa por la Virgen. Bueno, yo a lo mejor puedo estar un poquito ya obsesionada con estas cosas, pero de verdad no le encuentro respuesta a esto. Si alguno la tiene, se lo agradecería. Me han dado varias respuestas, pero no estoy de acuerdo con ellas. Y les dejo unos deberes. Antes hemos visto que en las anunciaciones aparece también la visitación. Bueno, pues aquí está representada la visitación. Y en esta obra, quédense con ella aquellos que le interese, para también poder indagar en el misterio de las obras, en dónde está representada la anunciación, porque hay una anunciación en ella. Y termino. Hoy el gozo alcanza a todos porque se anula la antigua condena. Hoy llega aquel que está en todas partes para llenar de alegría todas las cosas. Muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga.